Saludos desde mojara.com. Soy Mónica Mármol y en este video vamos a abordar el tema que le corresponde a la unidad 1. Vamos a dar una introducción al modelo relacional. Ustedes ya deberían conocer el modelo relacional, por lo que en esta unidad vamos a dar una pincelada a los conceptos fundamentales. Iniciemos con un poquito de historia. Edgar Frank Cook definió las bases del modelo relacional a finales de los 60. En aquel entonces trabajaba para IBM. Pocos años después, el modelo pasó a ser el modelo de bases de datos más popular. ¿Cuáles son los objetivos del modelo relacional? Primeramente, tenemos la independencia física. Se refiere a la forma de almacenar los datos. El segundo objetivo es la independencia lógica. Esto es que las aplicaciones que utilizan la base de datos no deben ser modificadas porque se modifiquen elementos de la base de datos. El siguiente objetivo es la flexibilidad. Se refiere a que la base de datos ofrece fácilmente distintas vistas en función de los usuarios y las aplicaciones. La uniformidad permite que las estructuras lógicas siempre tengan una única forma conceptual. Y como último objetivo tenemos la sencillez. Las bases de datos relacionales se basan en el uso de relaciones o tablas, las cuales se representan gráficamente en un diagrama de entidad-relación como una estructura rectangular formada por filas y columnas. Más adelante vamos a ver un ejemplo para que quede un poco más claro este concepto. Acá tenemos también un ejemplo representando una tabla, la cual está formada por filas y columnas. Las columnas, también llamadas atributos, contienen información sobre una propiedad determinada de una tabla. Por ejemplo, si nuestra tabla fuera sobre alumnos, los atributos podrían ser nombre, DNI, apellidos, edad, etc. Y las filas, que también son llamadas tuplas, contienen la ocurrencia de la tabla. Repasemos un poquito la terminología del modelo relacional, la terminología que vamos a estar utilizando en esta unidad. Una tupla se refiere a a una fila de la tabla, que sería esta. Un atributo es la columna de la tabla. El grado es el número de atributos que tiene una tabla. La cardinalidad es el número de tuplas que tiene una tabla. Y el dominio es el conjunto válido de valores representado por el atributo. Otro de los términos utilizados en un modelo relacional son las claves. Primeramente, vamos a ver el concepto de clave candidata. Clave candidata es un conjunto de atributos de una tabla que identifican unívocamente una tupla de una tabla. En cuanto a la clave primaria, podemos decir que es una de las claves candidatas que se escoge como identificador de las tuplas. La clave alternativa o clave secundaria es cualquier clave candidata que no sea la clave elegida como primaria. Entonces, para redondear, las claves candidatas son las posibles claves primarias. Entonces, suponiendo que yo tengo
en una tabla 3 claves candidatas, elijo una de ellas como clave primaria y las dos que quedan serían las claves alternativas o secundarias. La clave externa, extranjera o foránea es el atributo de una tabla relacionado con, con una clave de la otra tabla. Para fijar un poco más lo aprendido, vayamos al ejemplo que vamos a utilizar en este taller. Vemos que contamos con 4 entidades. Tenemos una entidad que es libros, editoriales, autores y libros autores. El nombre de cada entidad está representada en la parte superior, como ven acá. Cada entidad está relacionada a otra por medio de estas líneas que ven aquí, que se relacionan mediante la clave primaria de una tabla o relación y la clave foránea en la otra tabla o relación. Vemos que, por ejemplo, en la tabla libros, la clave primaria es el atributo ISBN y está relacionada con la tabla libros autores mediante el atributo ISBN, que en esta tabla vendría a ser la clave foránea. Lo mismo pasa entre la tabla libros y editoriales, donde código editorial es la clave primaria de esta tabla y está relacionada con la tabla libros mediante el atributo código editorial también, se llama de igual forma, pero esta le corresponde a la tabla libros. Entonces, esta sería la clave foránea de esta tabla y esta es la clave primaria de la tabla editoriales. Entonces, eso es lo que nos dice que la relación se da por la clave primaria de una tabla y la clave foránea de la otra tabla. La tabla libros autores es una tabla intermedia que relaciona a la tabla libros y a la tabla autores por medio de la clave primaria de cada uno de ellos. En este caso, ISBN y código autor. Como ven acá, ISBN, código autor. Es la clave primaria de ambas tablas. Esto se da, o sea, la tabla intermedia se da cuando hay una relación de mucho a muchos en ambas tablas. Es decir, un libro puede tener varios autores y un autor puede tener varios libros. Entonces se hace una tabla intermedia en este caso. Bueno, pasemos a otro concepto. Esto también es algo que vamos a repasar. Son los valores nulos en un atributo, en una tabla o relación. Los valores nulos básicamente indican contenidos de atributos que no tienen ningún valor. Las bases de datos relacionales admiten utilizar este valor en todo tipo de operaciones. Ahora, ¿qué son las restricciones en un modelo relacional? Se trata de condiciones de obligado cumplimiento por los datos. Las restricciones pueden ser inherentes o semánticas. Las restricciones inherentes son aquellas que no son determinadas por los usuarios, sino que son definidas por el hecho de que la base de datos sea relacional. Por ejemplo, no puede haber dos tuplas iguales, el orden de las tuplas no importa, el orden de los atributos no importa, y otras que vemos en este ejemplo.
En cuanto a las restricciones semánticas, son restricciones personales a los datos que el usuario incorpora. Por ejemplo, la clave primaria hace que los atributos marcados como clave primaria no puedan repetir valores. La unicidad impide que los valores de los atributos marcados de esa forma puedan repetirse. La obligatoriedad prohíbe que el atributo marcado de esta forma no tenga ningún valor. La integridad referencial prohíbe colocar valores en una clave externa que no estén reflejados en una tabla donde el atributo es clave primaria. Y las reglas de validación son condiciones que se deben cumplir, o sea, que deben cumplir un dato concreto para que sea actualizado. Yéndonos a nuestro ejemplo de libros que vimos anteriormente, podemos definir ciertas restricciones, como por ejemplo el de unicidad sobre el atributo título de la tabla libros, eh, para que me impida que se repitan los valores. Aparte, ya se definió una restricción de clave primaria. O sea, cuando yo definí que el ISBN iba a ser una clave primaria, automáticamente ya se definió la restricción de que no permita que se dupliquen los valores en este campo, en este atributo, para este atributo. Eh, También otro ejemplo que podemos utilizar es para la fecha, para el atributo fecha de lanzamiento, fecha de lanzamiento, que puede tener una regla de validación, por ejemplo, que la fecha sea mayor al año 1900, por llamarlo de una forma. También que los atributos de las tablas libros autores tendrían una integridad referencial ya por ser claves foráneas, donde no se podrían colocar valores en el atributo ISBN que no esté reflejado en el atributo ISBN de la tabla libros, de esta tabla que está, o sea, este atributo tiene que estar reflejado en este atributo de esta tabla. Y lo mismo pasaría con el atributo código autor de la tabla libros autores y con el atributo código autor de la tabla autores. También automáticamente se aplica la condición de integridad referencial. Por el momento ha sido todo. Gracias por la atención. Me despido hasta un próximo video.